Se ve y se me escucha, ¿verdad, chicos? Sí, doctora. Ok. Bueno, nos toca hablar de medicamentos que inducen nefrotoxicidad. Y la hoja de ruta contempla hablar de una pequeña introducción, mencionar los tipos de toxicidad medicamentosa, los factores de riesgo, hablar un poco más en detalle de uno de los mecanismos de toxicidad, que es la nefritis tubulointersticial, el tratamiento y algunas conclusiones. Sabemos que los medicamentos prescritos y también los de venta libre son importantes para el tratamiento de muchas patologías, pero también es cierto que pueden causar daño renal. En algunas series, la injuria renal aguda asociada a toxicidad representa hasta un 4% de casos de esta patología aguda. Lo interesante de la nefritis tubulointersticial o del daño tóxico por medicamentos es que puede afectar cualquier segmento de la nefrona, pero más comúnmente se concentra en los túbulos. Además de la susceptibilidad propia del paciente, una reacción, una sensibilidad a ciertos fármacos propios del paciente, también es importante la toxicidad intrínseca de los medicamentos como tales y la manera como los riñones manejan estos medicamentos, ¿no? Ya sea a través de el transporte o del metabolismo para su excreción. Entonces son estos tres factores que influyen de manera importante para el desarrollo de un daño por medicamentos. ¿Y cuáles son esos factores que son propios del paciente y que los predisponen a desarrollar daño por nefrotóxicos? Tiene que ver con factores que son modificables y no modificables. Dentro de los factores modificables, un punto importante es la presencia de una depresión de volumen, ¿no? En los pacientes que van a recibir medicamentos y si están depletados de volumen, ese es un factor de riesgo que puede empeorar la situación, así que hay que tratar de corregir. Igualmente, cuando hay una disminución de la volemia, hay un enlentecimiento del flujo de orina que se ve disminuido. Y la presencia de, cuando no, de problemas metabólicos, ¿no? Como disturbios en el equilibrio ácido-base, alteraciones alteraciones metabólicas que promueven cambio en el pH urinario, y la presencia o no de inhibidores de la cristalización, como el citrato, que ya también vimos en las previas clases. Entonces, el ser también paciente con falla renal puede predisponer a un mayor daño por medicamentos y esto amerita la necesidad de dosificar, ¿no? De hacer ajustes de los medicamentos en base al filtrado glomerular. Y otras patologías como el síndrome cardiorrenal, la cirrosis o incluso algún daño a nivel gastrointestinal. Y los otros factores que son no modificables, pero que hay que tomarlos en cuenta, pues son la edad, siempre en mayores de la tercera edad en pacientes, el sexo femenino, presencia de alergias, ¿no? Hay pacientes que sí tienen alergias ya a ciertos medicamentos, y bueno, otras causas y otros factores que son no modificables, pero por lo menos hay que tenerlos en cuenta. ¿Y cómo se verifica la excreción renal de estos medicamentos que se administran a un paciente? Estos se verifican a través de la filtración glomerular y de la secreción tubular. Entonces, el hecho de que estos dos mecanismos sean los responsables de la eliminación de este medicamento, precisamente expone a las células tubulares y al intersticio que los rodea a sustancias potencialmente nefrotóxicas, porque los medicamentos de un lumen aquí sanguíneo
tienen que transportarse a través de las células tubulares y eliminarse en la orina, ¿no? Alcanzar el lado apical. Entonces, este trayecto es el que pone en riesgo a las células tubulares para desarrollar una falla renal. ¿Y cuáles son los mecanismos de daño tubular? Bueno, tiene que ver con alteraciones a nivel mitocondrial, el estrés oxidativo, daños en el mismo ADN de la célula que van a determinar la presencia o el desarrollo de apoptosis y necrosis de varios tipos a nivel celular, sobre todo tubular. Entonces, como muchos de las complicaciones que hemos visto en las previas clases, hay un fenómeno siempre inflamatorio y daño estructural de la célula que condiciona muerte de la misma y por ende daño y disfunción. No es lo mismo, no es igual el daño tubular proximal que el distal. Entonces, en ese trayecto que inician los medicamentos a la hora de ser procesados por el riñón, específicamente porque sabemos que también hay toxinas que pueden ser eliminadas a nivel hepático o gastrointestinal, pero a nivel tubular proximal específicamente, cuando alcanzan el túbulo proximal y generan daño, este daño tubular se puede traducir en una hipopotasemia, una hipofosfatemia o un verdadero síndrome de Fanconi. Si ustedes recuerdan, el túbulo proximal renal es el que reabsorbe la gran cantidad de todos los elementos que se filtran a través del glomérulo. Entonces, cuando hay un compromiso a este nivel, hay pérdida de muchas de las sustancias que deberían haberse reabsorbido. Entonces, en el síndrome de Fanconi, que es una tubulopatía hereditaria, no solo hay pérdida de potasio y de fósforo, sino también hay de proteínas y de muchos otros componentes. Entonces, la pérdida de ellos en orina nos hace sospechar que el paciente tiene un daño tubular proximal. Un compromiso de este túbulo puede generarse o acompañarse de injuria renal aguda. No siempre pasa eso, pero la mayor parte de las veces un daño tubular proximal está acompañado de una injuria renal aguda. Y aunque el daño tubular es el más importante, hay también un compromiso glomerular, ¿no? Que no es tan relevante en la nefrotoxicidad por medicamentos y tampoco se conoce muy bien el mecanismo. Sin embargo, la disminución del filtrado glomerular que acompaña al daño tubular se cree que puede estar condicionada por una vasoconstricción de la arteriola aferente o una obstrucción tubular por apoptosis celular, precisamente por este daño que se ha generado a nivel tubular. Esto puede comprometer el lumen y generar una alteración a nivel del glomérulo, como también hemos visto ya en neuropatía obstructiva. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de daño que generan los medicamentos? Pues es el desarrollo de una nefritis tubulointersticial, que es un tipo de daño. La nefritis tubulointersticial puede llevar a un daño crónico irreversible, como es una nefropatía crónica tubulointersticial. Puede generarse una neuropatía obstructiva tóxica o finalmente una glomerulonefritis crónica. Ya hemos visto que, sobre todo en procesos obstructivos, si no se resuelven prontamente, sobreviene y de manera irreversible una nefropatía crónica. Bueno, ahora vemos un poco más en detalle cuál es el tipo de daño proximal tubular que se genera cuando son administrados algunos medicamentos, ¿no? El daño proximal tubular es típico de medicamentos como los aminoglucósidos. Entonces, en este tipo de lesión, el medicamento es filtrado e ingresa en el lumen tubular apical, ¿no? En este caso, utilizamos como ejemplo los aminoglucósidos que tienen una carga negativa y que son atraídos y se unen a estos fosfolípidos que se encuentran en
la membrana, en las células tubulares proximales. Entonces, una vez que se unen, se integran a este complejo megalín-cubilín, que lo que hace es transportar el medicamento para poder llegar al extremo vasolateral. Pero cuando se produce o hay un daño por una administración, digamos, no oportuna o en ciertas circunstancias que no son favorables, estos aminoglucósidos se pueden concentrar, son embebidos dentro de los lípidos y forman verdaderos cuerpos lipoideos, y lo que hacen es, al no poderse excretar, generan el daño intracelular, ¿no? Afectando la mitocondria y afectando, como habíamos visto, también el ADN de la célula. Entonces, el daño proximal tubular, del cual el mayor ejemplo son los aminoglucósidos, se produce por acumulación dentro de las células tubulares sin poderse excretar, generando un daño dentro de las estructuras intracelulares. También hay otro medio de daño, de lesión, que se genera cuando los medicamentos acceden a los túbulos por la vía vasolateral. El ejemplo en este caso es del tenofovir, ¿no? El tenofovir, que es un antiviral. Este medicamento ingresa por la vía vasolateral desde la circulación peritubular, y lo que hace es unirse a un transportador aniónico, e inician su viaje hacia la luz apical, donde teóricamente tendrían que unirse a otro transportador, que es este transportador MRP, y ser secretados hacia el lumen urinario para poder ser eliminados. Pero cuando esto no se produce, lo mismo, el tenofovir puede acumularse en la célula y generar el daño, como hemos visto, a nivel mitocondrial o por daño de DNA, y luego desencadenarse la necrosis de las células. Entonces, el daño proximal tubular puede ser generado cuando el medicamento o se reabsorbe por el lado apical o se reabsorbe por el lado vasolateral y termina acumulándose en el interior de la célula, causando la muerte y el daño. El cisplatino es otro ejemplo del daño a nivel vasolateral, y en realidad lo único que cambia es el transportador, ¿no? Entonces, el transportador del cisplatino es diferente al transportador del tenofovir, pero el mecanismo más o menos el mismo. Hay una alteración en el transporte a través de las células que le permita unirse al cotransportador para excretarse al lumen urinario. Y por eso, de la misma manera, se generan el daño, también liberando especies reactivas del oxígeno, ¿no? El daño oxidativo que también habíamos comentado. En cambio, cuando hablamos del daño tubular distal, el daño tubular distal es más bien inducido por cristalización, ¿no? Es diferente al daño proximal que hemos comentado. Hay varios medicamentos y metabolitos que se excretan por la orina, por los riñones, y son insolubles en la orina, tales como el metotrexate, el indinavir, el aciclovir e incluso la ciprofloxacina. Entonces, estos medicamentos precipitan dentro del lumen tubular y lo que generan es un daño obstructivo. Entonces, la vía es un poco diferente, pero el final va a ser el mismo, ¿no? El daño, inflamación y muerte celular. Pero a nivel distal y proximal, los tipos de daño varían un poco. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Igual que en cualquier uropatía obstructiva, tienen que ver con una disminución del volumen urinario. Cuando el medicamento es excretado, se aplica en una dosis excesiva o en una infusión muy rápida. Eso también lo habíamos visto en litiasis que generan los medicamentos.
y, por supuesto, este aumento de insolubilidad en el medicamento y el metabolito en el lumen tubular van a definir o van a determinar la precipitación en cristales y la obstrucción tubular. La colaboración o la importancia de los trastornos metabólicos tiene que ver con la modificación del pH urinario. Es así que en un pH ácido hay un mayor depósito intratubular de un tipo de medicamentos, como el metotrexate y estos otros dos. En cambio, en un pH alcalino hay un mayor depósito de otro tipo de medicamentos, como la ciprofloxacina y atazanavir. Entonces, acá hay que también estar pendientes cuando medicamos de cuál es el pH de la orina. Otro mecanismo por el cual se puede generar daño por medicamentos, daño renal, es el que se produce por cilindros, ¿no? Hay una nefropatía que es producida por un depósito de cilindros. Y un ejemplo muy importante a este nivel es la vancomicina. La vancomicina es un medicamento que se utiliza muy a menudo, que es un glicopéptido empleado para combatir varias infecciones, sobre todo las infecciones por gram positivos, Staphylococcus aureus metiresistentes. Puede condicionar un daño renal agudo, pues cura una infección, pero puede dañar el riñón en un porcentaje no despreciable, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes que están en terapia, donde se utiliza mucho este medicamento, y en pacientes con enfermedad renal crónica. Los factores de riesgo incluyen niveles séricos muy altos, y para nosotros esto representa un serio problema porque no podemos y no tenemos la posibilidad de dosificar la concentración en plasma, que en otros países es algo muy rutinario. Nosotros no disponemos de este mecanismo, de este estudio, y entonces el riesgo de generar daño es mucho mayor. También cuando hay un empleo prolongado y cuando se combina con otros antimicrobianos. Pocas veces vancomicina va solo. En general siempre se asocia a medicamentos para cubrir gram negativos, sobre todo en el tratamiento de amplio espectro. Así que hay grandes posibilidades de generar daño renal por un medicamento que es tan importante como la vancomicina y que no podemos controlar su concentración en plasma porque no disponemos del recurso laboratorial para hacerlo. La vancomicina, bueno, obviamente que se excreta principalmente por riñones, accede al espacio urinario por filtración y por secreción, como lo hacen buena parte de los medicamentos, y los mecanismos de nefrotoxicidad son varios, han ido cambiando en el tiempo, o más bien se han ido sumando. Hay un estrés oxidativo, un daño mitocondrial, como hemos visto que la mayoría producen, puede generar una nefropatía túbulo-intersticial, y últimamente es que se ha descubierto que, además de estos dos, la vancomicina precisamente produce esta nefropatía obstructiva por cilindros. Estos cilindros están compuestos del mismo medicamento, la vancomicina, no cristalina, que está entremezclada con uromodulina, y estos depósitos son similares a los de las cadenas ligeras y mieloma múltiple. Entonces, es interesante ver que esos tapones que se generan son una mezcla de medicamentos con células propias de los túbulos y que generan esa obstrucción. Entonces, para resumir los mecanismos por los que se produce daño por los medicamentos, entonces está esta imagen, y acá un poco se van resumiendo las causas y los potenciales medicamentos implicados, ¿no? Cuando hay una necrosis o una apoptosis o una necrosis tubular aguda, están involucrados los aminoglucósidos, que ya hemos ido viendo los mecanismos un poco más en detalle, los bifosfonatos, el cisplatino. Cuando hablamos de estrés oxidativo, están involucrados la polimixina, el colistin, que es otro antimicrobiano que se está utilizando mucho. Cuando hay una nefropatía por cristales, hemos hablado que tiene mucho que ver con el aciclovir, los antivirales sobre todo, ¿no?
y la consecuencia en general es el daño renal agudo. Incluso hay algunos medicamentos que llegan a compartir el tipo de lesión que produce. La nefritis tubulointersticial es propia de muchísimos medicamentos. Aquí ven la lista, empezando por los inhibidores de la ECA, los antihipertensivos, los diuréticos, los antiinflamatorios, los antituberculosos. Entonces, son muchos los medicamentos que pueden producir nefritis tubulointersticial. Hay también algún otro daño tipo nefrosis osmótica que no hemos revisado en esta oportunidad, pero que también pueden generar y producir daño. Lo mismo cuando los que producen alteraciones hemodinámicas, condicionando una disminución en el filtrado glomerular, ¿no? Sobre todo los inhibidores de la calcineurina que se utilizan y son el pilar fundamental en los trasplantes, los antiinflamatorios que están involucrados en casi todo tipo de medicamentos, de mecanismos, pueden producir por cualquier mecanismo falla renal. Así que la idea es que hay muchos mecanismos y muchos medicamentos que si no se emplean adecuadamente pueden generar un daño renal. E incluso si se emplean porque son necesarios, pues estamos expuestos al riesgo de que también generen daño, además de curar una infección. También se puede comentar que la toxicidad renal, en definitiva, depende de dos mecanismos, ¿no? Puede ser dosis dependiente, y esto es en la mayoría de los casos, con medicamentos como estos que hemos venido comentando, la vancomicina, aminoglucósidos, AINES, que son medicamentos que utilizamos a diario. Y que la recomendación para evitar el daño sería minimizar la duración y la concentración, especialmente en vancomicina, que es una tarea imposible por ahora en nuestro medio, y si es posible evitar el utilizar muchos medicamentos nefrotóxicos juntos. También evitar en los casos de ERC, o por lo menos hacer los ajustes necesarios de acuerdo al filtrado. También la toxicidad puede ser idiosincrática, es decir, que se genera sin que haya un factor de riesgo, sino por una característica propia del paciente en un menor porcentaje, pero hay medicamentos importantes que manejamos en la terapéutica diaria que pueden condicionar este daño. Entonces, lo ideal sería evitar el medicamento, pero pocas veces vamos a saber cuál es, en principio, el medicamento que puede generar esta reacción. Una vez que ya conozcamos, sería ideal que podamos evitarlo en futuros tratamientos. Entonces, ahora vamos a hablar más en detalle de la nefritis tubulointersticial, que es otro de los medicamentos, otro de los mecanismos de daño por drogas, ¿no? Es un patrón de lesión renal causado más bien por una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 mediada por células. O sea que estamos hablando de una reacción inmune y puede ser parte de una reacción sistémica con afectación de otros órganos. Así que no solo se limita al riñón, sino que puede involucrar a otros órganos de la economía, como la piel, el hígado, páncreas y pulmón. Entonces, la respuesta inmune renal en una reacción de hipersensibilidad tipo 4, porque hay varias, ¿no?, reacciones de hipersensibilidad, pero la involucrada en la nefritis tubulointersticial es esta, comprende 4 pasos principalmente: el reconocimiento antigénico, la presentación de antígenos, la fase inmunorreguladora y la fase efectora. Esta es una figura que nos permite valorar cómo se produce esta reacción inmune tipo 4, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con los medicamentos, cómo se presentan. Pueden ser inactivos, pero terminar siendo activados, y pueden también generar neoantígenos, o pueden ser proteínas endógenas propias, ¿no? Pueden incluso simular, pueden simular una condición antigénica,
pero el final de toda esta activación tiene que ver con el que vayan a estimular a las células T, ¿no? Entonces se convierte todos estos, por la vía que fuera, se convierten en antígenos nefritogénicos que estimulan o en realidad siguen el proceso de toda reacción inflamatoria, ¿no? Que es conocida para nosotros, se unen al complejo mayor de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras interactúan con las células T y las activan, ¿no? Hemos dicho que es una reacción sobre todo de tipo celular. Entonces la célula T activada lo que va a hacer inmediatamente es generar sustancias proinflamatorias y citoquinas que van a perpetuar o van a incrementar el daño inmunológico, reacción inflamatoria, como también lo hemos visto en la nefropatía obstructiva, y van a generar un daño renal tubular, que si este fenómeno, este ciclo prosigue y no se interrumpe, entonces va a terminar condicionando un daño ya cicatrizal, ¿no? Un daño crónico con presencia de fibroblastos, y entonces de una nefritis intersticial aguda se puede pasar tranquilamente a una nefritis intersticial crónica, que es la causa de la falla renal. Así que el fenómeno inflamatorio es increíble, siempre presente en este tipo de daños. ¿Cuál es la epidemiología de la nefritis tubulointersticial? Se diagnostica en hasta un 3% de todas las biopsias renales, y 13 a 27% de las biopsias de pacientes con IRA pueden corresponder a una nefritis tubulointersticial. La incidencia es un poco mayor en personas de edad avanzada, y aunque hay otras causas de nefritis tubulointersticial, la mayoría de ellas corresponde a medicación. ¿Y cuáles son los medicamentos más involucrados en estas reacciones? Pues son los antimicrobianos, AINES e inhibidores de la bomba de protones. Todos ellos medicamentos que día tras día se emplean muy frecuentemente. Esta es una lista interminable de medicamentos, así que realmente cualquiera en general podría producir, pero remarcamos los beta-lactámicos, que son los importantes, los antiinflamatorios y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Cómo se presenta una nefritis tubulointersticial en la clínica y en el laboratorio? Bueno, conocemos del libro, básicamente, que había una triada, ¿no? Frente a una nefritis, a un fenómeno alérgico que tiene que ver con la fiebre, el rash y la eosinofilia. Pero en verdad que esto pues es más anecdótico, se presenta en un pequeño porcentaje. Podemos tener desde personas que no tienen ningún síntoma, que es también otra constante, si se han dado cuenta, en las patologías que hemos ido revisando, hay algún porcentaje que puede tener ningún síntoma, así que hay que estar pendientes de pensar y de tener en cuenta estas patologías. También se pueden presentar de manera ya más esperada, fiebre, chuchus, ¿no? Fiebre, escalofríos, hay artralgias, artritis, estamos hablando de un fenómeno inflamatorio, de una reacción inmune, y también dolores. En cuanto a los signos, pues la fiebre, en un porcentaje, digamos, no es tan importante, pero se presenta, y el rash, ¿no? El rash, el eritema, que es morbiliforme, que es maculopapular, difuso, e incluso puede llegar a ser un compromiso importante tipo eritrodermia o un Steven Johnson, ¿no? Entonces, estos signos son importantes y nos hacen sospechar con mucha más claridad cuando están presentes. Igualmente pueden haber ganglios, y en el laboratorio, como habíamos comentado, la eosinofilia puede presentarse en un buen porcentaje. Puede haber compromiso renal, por supuesto que sí, y también alteraciones en los electrolitos. Pueden haber alteraciones a nivel del hígado, puede haber anemia, y en la orina destaca
la presencia sobre todo de hematuria en un 90% con beta-lactámicos. Así que es un buen marcador de un daño del medicamento cuando estamos en presencia de una hematuria. También puede ser positivo para la leucocitoesterasa con un alto porcentaje. Y pueden haber glóbulos blancos en orina, así que esto es lo que se llama un sedimento activo, ¿no? La nefritis tubulointersticial puede generar un sedimento activo con glóbulos blancos, con glóbulos rojos, incluso con cilindros de glóbulos blancos. La biopsia renal es la única que establece el diagnóstico definitivo, pero la hacemos siempre, pues no siempre, aunque la tendencia sería a tratar de realizar este procedimiento, que es el único que puede esclarecer el diagnóstico. Las indicaciones principales son cuando tenemos un sedimento característico, hemos dicho un sedimento activo, pero sin que haya una medicación responsable. Probablemente si tenemos un medicamento ahí gritando que ha generado la nefritis tubulointersticial, no ganemos mucho con la biopsia. Pero si estamos en duda de que realmente se haya ingerido alguna medicación, probablemente sea una buena opción para realizar la biopsia. Lo mismo al revés, cuando hay una medicación sospechosa, pero el sedimento no se ha alterado. Y un otro detalle fuertemente sugerente de realizar una biopsia es que se ha suspendido el medicamento señalado como responsable y sin embargo el daño continúa. Y bueno, lo mismo que en otras clases, lo característico de la nefritis tubulointersticial es pues el infiltrado, ¿no? El infiltrado inflamatorio importante, que muchas veces también puede ser de eosinófilos. Entonces, nuevamente hablamos de que hay más un compromiso tubular e intersticial, ¿no? No tanto glomerular, que al final, bueno, se termina afectando, pero este tipo de afecciones tiene que ver más con daño a nivel tubular e intersticial. Nuevamente hablamos también del diagnóstico diferencial, que es algo que es importante empezar a recordar y a tener en mente. No lo hacemos mucho, no es un ejercicio que comúnmente veo que hagamos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Todas las causas de ira están como un posible diagnóstico. El examen de orina es de mucha ayuda, porque tenemos aquí algunos tips, ¿no? Que no siempre se cumplen, pero bueno, nos sirven. Cuando tenemos leucocituria, más cilindros leucocitarios, hay una posibilidad de que el paciente tenga una ateroembolia, sobre todo en pacientes añosos, o sea que no es una nefritis tubulointersticial. Puede tener el paciente eosinofilia, eosinofiluria y lesiones cutáneas, llamadas como líbedo-reticulares. Los cilindros granulares y epiteliales, más células epiteliales libres, nos hablan más de una necrosis tubular aguda y no de una nefritis tubulointersticial. Los cilindros hemáticos, más la hematuria, más la leucocituria, pueden hablarnos más de una glomerulonefritis, ¿no? De otro tipo de problemas. Ahora, el tratamiento, en este algoritmo lo resumimos. Si estamos frente a esa sospecha de la nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos, el primer paso es retirar ese medicamento que estamos sospechando ha generado el daño. Y hay que hacer un seguimiento, ¿no? Una monitorización de la función renal, sobre todo cuando hay una afectación, y ver qué acontece. Si la función renal ha mejorado, entonces podemos nada más mantenernos con un tratamiento o una conducta conservadora. Pero si la función renal no ha mejorado o incluso está empeorando, lo mismo que en este brazo la función renal empeora, lo oportuno es recomendar una biopsia renal para poder también descartar otras patologías
y tratar los procesos de base, ¿no? Si en la biopsia tenemos un porcentaje de nefritis, ¿no? Que es mayor del 75% de infiltrado intersticial, entonces probablemente solo sea un manejo conservador. En cambio, si la nefritis tubulointersticial tiene un mayor, tiene un porcentaje menor al 75%, ¿no? de infiltrados, entonces siempre viene la posibilidad de realizar un tratamiento con esteroides, ¿no? Esto no está totalmente acordado, es una opción, hay gente que sí apoya realizar el tratamiento con esteroides, pero hay otros que no. Entonces, esto es un poco controversial. Dependerá de cuál es la escuela del médico que está viendo, pero ciertamente si hay un daño y un daño inflamatorio severo, pues sí, los corticoides, incluso en bolos y luego por vía oral, a razón de 1 miligramo kilo peso por 1,5 a 2 meses, puede ser una opción válida, pero no es absoluta, no es una indicación absoluta, dependerá de cada médico que esté manejando. Y para finalizar, nada más quiero hacer un poco de hincapié en otro medicamento que utilizamos mucho, ¿no? Que es los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Ustedes han visto que dentro de los medicamentos está acá identificado como la segunda causa de nefritis, ¿no? Junto con los antiinflamatorios y los beta-lactámicos. Creo que los beta-lactámicos en primer lugar. Aquí en esta revisión dicen que está en el segundo lugar e irían los AINES, ¿no? Y el omeprazol es el más implicado. ¿Quién no utiliza, quién no toma omeprazol, ¿no? Así que el daño por una nefritis tubulointersticial puede aparecer entre una semana y 18 meses de inicio del tratamiento. El mayor riesgo se da en personas de 60 años. El riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica con el uso prolongado va desde casi 2 a 3% más que en el resto de la población. Entonces, aquí en esta gráfica, lo que se nota es que el riesgo en la vertical de todas las complicaciones que puede generar el omeprazol, tienen que ver también con la exposición en días, ¿no? Entonces, conforme se utilizan por más tiempo los inhibidores de la bomba de protones, que así pasa, hay mucha gente que está tomando años el omeprazol, bueno, el riesgo, por ejemplo, de disminuir el filtrado glomerular es mayor, el riesgo de doblar la creatinina aquí en verde es mayor, el riesgo de generar incluso enfermedad renal crónica es mayor, aunque más bien tiene una tendencia a bajar. Aquí parece haber un pico en todas las posibilidades que genera la toma de omeprazol en este tiempo, ¿no? Entre 361 y 720. Entonces, esto no es un medicamento inocuo, no es un medicamento que se puede tomar como tostado y hay mucha gente que se automedica. Esto que quería un poco remarcar, a lo mismo que los AINES y los antibióticos, pero el omeprazol es un riesgo silente para el problema renal. Muy bien, y entonces las conclusiones luego de este tema tienen que ver con decirles que el enfoque del tratamiento de cualquier patología debe tener en cuenta la posibilidad de generar toxicidad renal. Esa es otra conducta que tendríamos que aprender a aplicarla, ¿no? Tenemos medicamentos para tratar una patología, pero no podemos ignorar que también se puede generar daño a la hora de aplicar estos medicamentos. Y por lo menos hay que estar conscientes de cuáles son los potenciales riesgos a los que exponemos a los pacientes al darle un tratamiento. El daño renal por medicamentos reconoce varios mecanismos y hay que tenerlos en cuenta.
La susceptibilidad del paciente juega un rol importante. Este es un detalle que no hay cómo podamos evitarlo, nada más estar atentos y saber que cada paciente es único, que alguno puede tener una peor respuesta a un medicamento que en otro no le genera más que beneficio. Reconocer y tratar oportunamente esta patología puede evitar el daño renal permanente. Estamos orientados en estas clases también a buscar la manera de hacer prevención incluso, ¿no? Cómo evitar el daño renal, cómo evitar pacientes con daño renal, que cada vez son más, estamos inundados de pacientes renales en diálisis en el Hospital Viedma, y muchos llegan sin que tengamos una causa clara. Si vamos tomando en cuenta todas estas patologías que potencialmente pueden dañar al riñón, entonces podríamos tal vez tratar de evitar que esta pandemia de la enfermedad renal crónica siga vigente y creciendo además. Bueno, entonces esa es la clase de hoy. Dejo de presentar y con gusto, si quieren hacer alguna pregunta y puedo absolverla. Buenas noches, doctora. Una pregunta. En caso de no usar omeprazol porque produce este problema, ¿cuál sería la alternativa de tratamiento? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos siempre la alternativa de la ranitidina, ¿no? Pero pues también hay que ver el contexto del paciente. Y muchas veces me ha tocado preguntarme eso. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que está con hemorragia digestiva, ¿no? Y nosotros sabemos que la ranitidina pues no tiene ninguna buena llegada, no tiene un impacto para controlar la hemorragia digestiva, seguramente que vamos a tener que utilizar omeprazol porque la vida del paciente está en juego, ¿no? Pero creo que me estoy refiriendo más a, hay pacientes que piensan que tienen una gastritis y están tomando por meses omeprazol, sin que esto se haya evaluado, sin que alguien haya visto, le hayan hecho una endoscopía. Entonces, creo que me refiero más a eso. Pero el omeprazol tiene indicaciones muy precisas. Y en hemorragia digestiva es la indicación junto con los otros tipos, por supuesto, pero si hablamos en comparación con la ranitidina como alternativa, pues no hay vuelta que dar. Tenemos que utilizarlo. Solamente la idea es llamarlos a la reflexión a que no se puede tomar, porque sí, porque tengo gastritis hace 20 años y hace 20 años tomo el omeprazol. Puede generar daño renal, además de que inhibe la absorción de muchos nutrientes y vitaminas, entonces no es inocuo el uso del omeprazol. Está bien, doctora, gracias. No es nada. Bueno, chicos, ok, gracias por su asistencia y mañana cerramos la semana con preeclampsia y ya como les había dicho, el lunes sería la última clase, infecciones urinarias, para luego pasar al feriado y luego al examen, ¿ok? Entonces vayan estudiando, por favor, y que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Mañana.